Causas que propiciaron la llegada europea a América. Está de más decir que el periodo de conquista, el descubrimiento de América y la época virreinal fueron hechos y procesos históricos que marcaron la historia, tanto universal como mexicana. Pero la importancia de estos hechos no solo radica en el transcurso del suceso y sus consecuencias, sino también en sus causas. El mercantilismo, colonialismo y el reino español. La transición de la época medieval a la moderna en Europa se llevó a cabo mediante un conjunto de transformaciones entre los siglos XIV y XVI. Podemos distinguir el ámbito político y el económico. En el político, el rasgo distintivo fue el proceso de consolidación de las monarquías por medio de la centralización del poder, lo que más adelante daría pie al apogeo de los estados absolutistas. De igual manera, este orden político se caracterizó por fortalecer instituciones y mecanismos para concentrar el poder, controlar y unificar los territorios bajo el mando del rey mediante un sistema de recaudación fiscal, un aparato burocrático, un ejército permanente y códigos legales. En el aspecto económico cobró fuerza el mercantilismo, un tipo de capitalismo que comenzó a gestarse desde el siglo XIII. La base del mercantilismo era la intervención de los reyes en la regulación de la economía. La función del Estado consistía en favorecer y proteger al mercado interno, así como la expansión del mercado externo, otorgar privilegios y concesiones para establecer monopolios. El mercantilismo fue también una política económica que benefició a los burgueses o comerciantes que habitaban las ciudades europeas, donde era característico el incremento de la población y las operaciones comerciales. Entre los circuitos del comercio de la época, destacaban los establecidos entre Europa y Asia por medio de las rutas comerciales. La ruta de seda es el nombre genérico para los caminos que desde la época antigua enlazaron a Asia con la cuenca mediterránea, de Europa a China. La base del comercio eran productos de alta demanda, como las especias, utilizadas para preservar y dar sabor a los alimentos, productos medicinales, perfumería, y también fueron importantes algunos objetos suntuarios como seda, porcelana, perlas, piedras preciosas, etc. Venecia, Génova y Florencia fueron las ciudades líderes en este comercio intercontinental y tenían como centro vital la ciudad de Constantinopla. Sin embargo, a mediados del siglo XV, el imperio turco-otomano ocupó y controló Constantinopla. Las causas principales de esto fueron la creciente expansión turca sobre Asia Menor, Oriente Próximo, la península de los Balcanes y el declive del imperio bizantino. De este modo, el comercio con Asia quedó en manos de los turcos que impusieron sus condiciones, obligando a los europeos a buscar rutas alternas como continuarlo, dentro de ellas las marítimas. A continuación, los dejaré con la historiadora Natalie Rosales Barrera, que les hablará un poco más acerca de este tema. Así bien, el colonialismo europeo se definió como el régimen político y económico en el que una nación controla y explota a un territorio ajeno al suyo. Las causas principales de esta fueron económicas y tecnológicas, al igual que también influyeron factores políticos y culturales. El colonialismo moderno tuvo dos modelos: el territorial, que lo llevaron a cabo España y Portugal, y se caracterizó por establecer un asentamiento territorial. El económico se llevó a cabo por Inglaterra o Países Bajos. Este se caracterizó porque no pretendía establecer un asentamiento territorial, sino entablar relaciones comerciales. A continuación os dejo con la historiadora Maffer, que les hablará un poco sobre la consolidación del reino español. La consolidación del reino español fue una unificación de los reinos hispanos. Esto sucedió en el siglo XV, después de un periodo de crisis. Durante esto hubo varios conflictos, pero este fue precisamente el contexto caótico que favoreció la visión de impulsar la unidad para restablecer el orden. Igual, varios factores se unificaron para materializar este propósito, el cual se vio coronado con la alianza entre los reinos de Castilla y Aragón en 1479. Por ejemplo, la dinastía Trastamara, de origen castellano, puso una política de unidad por enlaces matrimoniales. También el fortalecimiento de Aragón a partir del comercio mediterráneo, la religión como elemento unificador de la península ibérica y expansor territorial. También la fe cristiana funcionó como elemento esencial para conseguir la unidad territorial de los reinos, pero también fue intolerante hacia las alternativas religiosas, por ejemplo, judíos y musulmanes. Y la Inquisición fue una institución creada para perseguir a los judíos, convertir a falsos conversos, y la cual también acosaría a adeptos del protestantismo. Las acciones emprendidas por los reyes católicos en todos los ámbitos estuvieron dirigidas a concentrar el poder y permitirles estar involucrados en el gobierno. Gracias a todo esto, la monarquía española tuvo la posibilidad de participar en la búsqueda de rutas marítimas alternativas para continuar con el comercio en Asia.
A continuación, los dejo con el historiador Kevin González, que les hablará acerca de los proyectos de expansión de la monarquía española. Se considera que la monarquía española se consolidó tras el matrimonio de Isabel I de Castilla con Fernando II de Aragón, lo que significó la unión dinástica de dos importantes coronas de la península ibérica. Luego se fueron anexando otros territorios como Granada o Navarra. Concluyendo el reinado de los reyes católicos, se sucedieron en el trono de España dos casas reales, los Habsburgos y los Borbones. En el proceso de expansión de la monarquía hispánica, la cual llegó a dominar el imperio más importante de los siglos XV a mediados del siglo XVII, fueron importantes tres elementos: las alianzas dinásticas por la vía del matrimonio, las guerras y las conquistas y la colonización. También la monarquía española atravesó distintas etapas que incluyeron su conformación como imperio del siglo XVI, la invasión napoleónica que impuso brevemente a José Bonaparte como rey, y una sucesión de periodos liberales y absolutistas que intercerbaron conflictos políticos y sucesorios durante el siglo XIX. Actualmente España es una monarquía parlamentaria. El objetivo de la dinastía Trastámara de entablar un vínculo político con los portugueses se concretó con el matrimonio de Carlos V e Isabel de Portugal, cuyo hijo, Felipe II, heredó el trono de Portugal en 1580, adhiriendo sus posiciones al reino español. En cuanto a la expansión por la vía de la guerra, comenzó con la unidad de los reinos hispánicos, cimentada en la recuperación y control de toda península de ibérica, desde mediados del siglo XVI. Por otro lado, desde tiempo atrás, el reino de Aragón había emprendido una batalla por tener injerencia en el mar Mediterráneo. Finalmente, la monarquía española tuvo la ventaja de incorporar sus dominios amplísticos territoriales por medio de progresión, exploración, conquista y colonización de América. Los dejo con la historiadora Mariana Axel Cortés, que profundizará un poco más los viajes de exploración. En el proceso de expansión de la monarquía hispánica, la cual llegó a dominar el imperio más importante de los siglos XV a mediados del XVII, fueron importantes tres elementos: las alianzas dinásticas por la vía del matrimonio, las guerras y la conquista y colonización. Con un matrimonio, el de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, comenzó la unificación de la monarquía española y el proyecto expansionista. Como resultado, Carlos I heredó el dominio de un imperio de vastas dimensiones que se consolidó en 1519. Además, gracias a una política de asignación de funcionarios reales para garantizar el control territorial, Carlos V logró consolidar al Estado absolutista español. El objetivo de la dinastía Trastámara de entablar un vínculo político con los portugueses se concretó con el matrimonio de Carlos V e Isabel de Portugal. Felipe II, quien era su hijo, heredó el trono de Portugal en 1580. La expansión por la vía de la guerra comenzó con la unidad de los reinos hispánicos desde mediados del siglo XVI. El reino de Aragón había emprendido una batalla por tener injerencia en el mar Mediterráneo. Había logrado la posesión de islas de Sicilia y Cerdeña en los territorios italianos. Finalmente, la monarquía española tuvo la ventaja de incorporar a su dominio amplísimos territorios por medio de la progresiva exploración, conquista y colonización de América. Por último, al encontrar la conexión con el Océano Pacífico y entablar una anhelada ruta comercial con Asia, los españoles se establecieron en el archipiélago de Filipinas. Consecuencias del colonialismo europeo. La concentración del poder y riqueza en manos de las monarquías europeas hizo posible el financiamiento de los viajes de exploración. Estos abrieron el camino a la colonización de África, Asia, América y más adelante de Oceanía, así como a la integración de una economía mundial. La finalidad esencial del colonialismo moderno consiste en extraer recursos materiales y humanos, así como establecer relaciones comerciales. En función de estos objetivos, se conformó un sistema económico en las colonias, donde éstas cumplieron la función de exportadoras de materias primas, lo que aumentó la riqueza de las naciones europeas. El efecto de estas condiciones es tangible. En el caso español, gracias a la colonización de América, la monarquía hispana pudo acumular la riqueza que le permitió convertirse en uno de los imperios europeos con mayor poder económico y político. En contraparte,
Al irse articulando el mercado mundial, el papel de las colonias estuvo condicionado a las necesidades y políticas europeas, lo que a la larga llegó a ser una desventaja histórica en términos económicos. Muchos de los conflictos e inestabilidad que actualmente viven naciones que fueron colonizadas son herencia del proceso colonizador iniciado en el siglo XV. Sin embargo, habría que matizar que los resultados del colonialismo fueron variables de acuerdo a las circunstancias en las que se desarrolló. Lo confirman las diferencias que hoy podemos observar en las naciones herederas de los territorios colonizados, Estados Unidos de América y Canadá por un lado y los países latinoamericanos por otro. Las revoluciones liberales, que incentivaron las independencias coloniales en América, abrieron un breve paréntesis en la continuidad del colonialismo. No obstante, durante el siglo XIX y hasta bien entrando al siglo XX, este resurgió, aunque con características distintas. Se trataba de una nueva etapa a la que se le llamó imperialista, en la cual fue característica la hegemonía de Inglaterra. Muchas gracias por haber visto el video. En el próximo episodio, otro grupo de historiadores les hablará sobre los viajes europeos de exploración a América y su impacto en ambos continentes.